Proceso de producción de una planta para producir harina de plátano. El proceso de producción de una planta abarca 5 puntos principales. Estos puntos son el estudio técnico, la planificación de plantas, el diseño, los costos de producción para producir el mismo producto y flujo de operaciones. Estudio técnico. La ubicación de una empresa tiene varias circunstancias que se deben de tomar en cuenta antes de decidir dónde se ubicará la misma empresa. Estas circunstancias que influyen en la decisión de la ubicación son 1. Las fuentes de abastecimiento para llevar a cabo la elaboración del producto. 2. La ubicación del mercado del producto. 3. La mano de obra para producir el producto. 4. Los servicios públicos y básicos que requiere la empresa para llevar a cabo su producción. 5. Las condiciones climatológicas que influirán en la producción. 6. El marco jurídico que la empresa deberá de respetar en la ubicación que elige. Por lo tanto, se decidió ubicar la planta para la producción de harina de plátano en Chiroles de Talamanca. El cultivo de los plátanos, que son las fuentes de abastecimiento para la elaboración de la harina de plátano, están ubicados en el mismo Chiroles. De esta forma, el costo de traslado de la materia prima es un gasto mínimo debido a que lo que se tiene que trasladar es menos de 1 kilómetro. También está el factor del deterioro de la materia prima en su traslado a la planta. Por consiguiente, no hay que invertir en un camión refrigerado. El mercado del producto se encuentra dentro y fuera del territorio nacional de Costa Rica. La planta está ubicada estratégicamente en un punto relativamente cercano al puerto Moín. De este modo se puede exportar la harina. A su vez, se encuentra no tan lejos de la capital para poder vender el mismo producto para la demanda local. La mayoría de la población de Chiroles son indígenas, cuya experiencia laboral es en fábricas. Por ello, las capacitaciones del personal no tienen que ser muy elaborados para poder instruir al personal contratado en la producción de la harina de plátano. Asimismo, las condiciones y el tipo de trabajo que harán calzará con lo que la población ya hace. Chiroles de Talamanca ya cuenta con todos los servicios públicos que requiere la empresa para poder trabajar. Esto incluye la electricidad, agua y el gas. Conjuntamente tienen un IBAIS que se llama Surucata para poder atender al personal. Por lo tanto, la empresa no tendrá que invertir en una clínica. Además, cuentan con el Liceo Rural Chiroles para la educación de los hijos de los empleados y también una sede de la UNED para los mismos empleados. También cuentan con muchas facilidades de traslado. Entre ellos está el transporte público de buses que pasan cada hora y un aeropuerto de grava. De este modo, el traslado hacia San José es más fácil y más rápido. Las condiciones climatológicas de la zona son ideal para el cultivo de plátanos y, como se mencionó anteriormente, se eligió tener la planta cerca del cultivo de los plátanos. La planta de producción de harina de plátanos se clasifica en el régimen tradicional no debido a que sus compras exceden 15.000 millones, sino porque tienen más de 3 empleados. Esto implica que la empresa debe de llevar libros contables legalizados, facturas autorizadas por la Administración Tributaria, cobrar y presentar declaraciones de impuesto de renta y ventas independientes. La obligación de presentar la declaración se mantiene mientras el contribuyente se encuentra inscrito, aun cuando no exista impuesto por pagar. El formulario que se debe de completar es el D-104, la declaración jurada de impuestos general sobre las ventas. La empresa deberá de mantener en un lugar visible del establecimiento
Una constancia de inscripción extendida por la Administración Tributaria. La tarifa del impuesto que le corresponde a la empresa es del 13%. La capacidad y planificación de la planta de producción de harina de plátano. El primer paso para la producción de harina de plátano es recibir la materia prima. Esta materia prima llega a la zona de descarga. Los colaboradores descargan los plátanos y los introducen en una bandeja. La capacidad de recibir materia prima es de 30 racimos. Eso es igual a 1.350 plátanos. El siguiente paso es el lavado de plátanos. Los plátanos pasan de un recipiente a una pila. Los empleados lavan los plátanos con agua. La capacidad de recibir son 72 plátanos por minuto, por lo tanto, los colaboradores podrán lavar 4.320 plátanos por hora. El siguiente paso será congelar los plátanos. Todos los plátanos que llegan a la fábrica se deben de congelar. Esto es debido a que va a frenar el proceso de maduración de los plátanos. Caben un total de 12.060 plátanos por tanda de congelado. Esto equivale a 180 cajas de plátanos. Posterior a congelar los plátanos, pasa el proceso de pelado de plátanos. Esto se hace en otra estación. Se pelan los plátanos. Las cáscaras se botan en un hueco que se encuentra en el fondo de la estación del empleado. La capacidad del empleado de pelar los plátanos son 30 plátanos por minuto. Esto equivale a 1.800 plátanos por hora. Luego sigue el proceso de rebanado de los plátanos. Hay 2 estaciones para poder rebanar los plátanos. La capacidad es un plátano por 2 segundos. Esto equivale a 30 plátanos por minuto y 1.800 plátanos por hora. El siguiente paso será hornear los plátanos rebanados. El horno es un horno de tamaño industrial. Tiene capacidad de varios estantes y cada estante tiene la capacidad de 36 bandejas. Cada bandeja tiene capacidad de 6 plátanos. Por lo tanto, la capacidad total de cocción es de 7.776 plátanos. La penúltima etapa para hacer la harina de plátano es moler los mismos plátanos. En esta estación se tiene 4 molinos, cuya capacidad es moler 2 plátanos cada 10 segundos. Por lo tanto, se equivale a 12 plátanos por minuto o bien 720 plátanos por hora, lo cual significa que se pueden moler los 5.760 plátanos en 4 horas. La última etapa para producir la harina de plátano será empacar la harina. La harina se empaca en sacos. La capacidad del saco es de 50 kilos de harina. Por lo tanto, para hacer 50 kilos de harina se requieren de 450 plátanos. Los costos de producción para la fabricación de harina de plátano están compuestos de 2 tipos. Están los costos variables y los costos fijos. Los costos de materia prima son de 6.157.200 colones. Otro costo variable son los salarios de los 16 empleados, 2 misceláneos y 1 oficial de seguridad. Diseño de la planta. La planta está diseñada por departamentos. Cada uno tiene su área separada, tomando en cuenta el clima, como por ejemplo están los congeladores y el horno, pueden funcionar sin perjudicar el producto y la maquinaria.